40 proyectos mineros que afectarían la vida de los Andes. El doctor Béjar, exministro de Relaciones Exteriores del Perú, justamente con el presidente Pedro Castillo, duró únicamente 19 días en el cargo. La mayoría de los medios, incluso los más creíbles, nos presentan una figura demoníaca del presidente Castillo, alguien que violó la ley, que intentó un golpe de Estado, pero ¿quién está detrás, en su opinión, aparte de estos grupos mineros que afectarían, como usted lo advirtió en octubre pasado, gravemente los Andes? Bueno, claro, ellos no hablan de esto a pesar de que es una información muy fácil de acceder. Basta que usted entre a la página del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, que edita un documento que se llama el Marco Macroeconómico Multianual. Ahí está la lista de los 41 proyectos mineros que están esperando empezar. Están ya financiados. Es una millonada de miles de millones de dólares. Y el presidente Castillo no ha hecho nada por darle luz verde. Y, como usted comprenderá, de una época en que el precio del cobre ha subido un montón, están desesperados por empezar. Hay que decir que esos son proyectos a tajo abierto. Es decir, vamos a tener 41 grandes forados en los Andes que necesitan una enorme cantidad de agua. Se van a tomar mucha del agua porque muchos de ellos están en las cumbres andinas y en las cuencas hidrográficas, en el origen de las cuencas hidrográficas que tiene el Perú. El Perú no tiene muchas cuencas hidrográficas. En el Perú el agua no es abundante. Entonces, eso va a afectar la vida de las comunidades locales que hace tiempo están resistiendo a esas inversiones. Y hay muchas inversiones que están ya en ejecución que tampoco pueden continuar en este momento. Entonces, una de las razones por las cuales el presidente Castillo ha sido destituido es para que no siga siendo el obstáculo a la ejecución, yo diría, violenta de todos estos proyectos, que sin duda van a causar una cadena de movimientos de resistencia de parte de las comunidades locales peruanas, muchas de ellas campesinas, de agricultores, pero no solamente de agricultores, también pequeñas ciudades, también pobladores, etcétera, etcétera. Esa es una de las razones. Yo creo que incluso podríamos decir que es la razón fundamental. La otra que se ha mencionado mucho es que hay algunos proyectos que se llaman proyectos ley, que fueron introducidos por el gobierno de Fujimori en el año 90, que vencen el próximo año y que deberían ser rediscutidos. Sin duda, si es que el próximo año tenemos un gobierno militar, como es el que ahora tenemos en la práctica, de la orientación política del gobierno actual, pues serán renovados sin ninguna discusión por unos 40 o 50 años más. Ese es el futuro que nos espera. Un grupo como Sendero Luminoso, a fin de cuentas, fue el resultado de que la Marina de Guerra y la CIA fueron los primeros en actuar de manera terrorista en el Perú. ¿Es así? Sí, los amigos militares y los amigos marinos protestaron, pusieron el grito en el cielo y exigieron mi renuncia. Y el presidente Castillo aceptó sacarme. Pero yo lo único que hice fue repetir una verdad histórica que está en todos los periódicos de la época, en muchos libros de análisis, que demuestra que el año 1974, mediados de 1974, empiezan los primeros actos terroristas en el Perú, cometidos por personal de la Marina contra sus propios jefes y contra los jefes del ejército de la época.
Eso está incluso dicho en libros editados bajo el auspicio de la propia Marina, donde rinden homenaje a los que, según sus jefes de hoy día, son los héroes de aquella época. Y en lo que se refiere al ejército, es simplemente cuestión de deducir. En el Perú hubo terrorismo en 12 años, desde 1980 hasta 1992. ¿Es posible imaginar que el ejército peruano, con sus servicios de inteligencia, haya sido tan ineficiente como para no penetrar Sendero? Pero por supuesto, Sendero tiene que haber estado penetrado por los servicios de inteligencia. Es una cosa elemental. ¿Y cómo penetra alguien una organización terrorista? Tiene usted que militar, tiene usted que poner militantes del ejército en esa organización. Todos sabemos que para ser militante de Sendero Luminoso, usted tenía que pasar un examen. Y ese examen consistía en cometer actos terroristas. Usted tenía que quitarle el arma a un policía, tenía que poner una bomba, si no, pues no era aceptado. El Sendero no era una organización en la cual usted fuese aceptado como militante después de dar un examen teórico, nada de eso. Usted tenía que acompañar las prácticas terroristas en Sendero. La conclusión elemental es que evidentemente muchos de los actos terroristas de Sendero tuvieron probablemente, subrayo la palabra probablemente, pero incluso diría más que probablemente, alguna participación del ejército. Y eso algún día se sabrá, porque evidentemente todo eso está escrito en los archivos secretos que nunca fueron exhibidos, ni siquiera la Comisión de la Verdad que se organizó en el Perú a partir del año 2001. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luenga.